Saludos, apreciados estudiantes de la materia Literatura Apocalíptica del Antiguo Testamento. En esta oportunidad queremos iniciar un estudio que es fundamental para comprender lo que es el pensamiento profético de la Iglesia Adventista, el mensaje del tiempo presente, y tiene una relación directa entre la literatura del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y es que vamos a hablar, como ustedes ven allí, de las bodas del Cordero. Al hablar de las bodas del Cordero, generalmente en el ideario de la cristiandad en general, se concibe que el esposo, por supuesto, es el Señor Jesucristo y la esposa es la iglesia, y ese encuentro se da en la segunda venida de Cristo. Este pensamiento está bastante extendido y tiene su base, entre otras cosas, en lo que dice el apóstol Pablo al comparar el matrimonio en el libro de Efesios con el amor que tiene el Señor Jesucristo por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces de allí se toma la idea en gran parte de colocar como la novia del Cordero al Señor Jesucristo. Y ese encuentro en la segunda venida de Cristo es lo que mucha gente dentro de la cristiandad tiene como concepto de que serán las bodas. Sin embargo, cuando vemos este evento a la luz de la profecía, encontramos que estamos hablando de una experiencia totalmente distinta, y es lo que vamos a estudiar ahora, porque como ya dijimos, es muy importante que entendamos este evento que tiene que ver con el mensaje del tiempo presente. Antes de comenzar, me gustaría orar, así que vamos a pedirles allí que puedan acompañarnos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y misericordia. Ahora, cuando vamos a tratar este tema, te pedimos que puedas darnos la sabiduría necesaria para comprenderlo y después para presentarlo a la iglesia con la importancia de este mensaje para la vida, para la espiritualidad de cada uno de los hermanos, los que vivimos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a ver un versículo y vamos a iniciar desde el libro de Apocalipsis, y de ahí vamos a ir al libro de Daniel para ver la importancia de estos dos libros con respecto a este evento profético que muestra las Escrituras, que lo conocemos como las bodas del Cordero. Entonces, iremos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 9. Dice allí las Escrituras: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ya aquí las Escrituras nos muestran este evento, la cena de las bodas del Cordero. Es una boda donde están estos novios que han de efectuar este matrimonio. Y vamos a ver quiénes son aquellos que lo componen. Comencemos con la pregunta que tenemos actualmente y vamos a responderla. ¿Cuál es la esposa del Cordero? ¿Quién es la esposa del Cordero? Entendemos que el esposo, el Cordero, es Cristo Jesús, pero ¿quién es la esposa del Cordero? Vamos a buscar en las Escrituras y vamos a dejar que la literatura profética nos diga, nos muestre cuál es la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 9, encontramos una experiencia interesante. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, tratemos de utilizar nuestra mente y nuestra imaginación para comprender la escena, para meternos en la escena. Un ángel poderoso, uno de los que tenían las copas llenas de las plagas postreras, viene y le dice a Juan que venga con él, que él le mostrará a la esposa, él le mostrará la desposada, la esposa del Cordero. El siguiente versículo, el versículo 10 del capítulo 21 nos dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Fíjense ustedes entonces que el ángel le está diciendo que va a mostrarle la esposa, la que ha sido desposada, la esposa del Cordero. Y cuando lo lleva a este monte muy amplio, muy grande, le muestra una ciudad que era la gran ciudad santa de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén es la ciudad celestial, evidentemente. Entonces ya empezamos a ver que la Biblia nos está diciendo que la esposa es la ciudad santa de Jerusalén. Es la ciudad santa de Jerusalén.
Ahora bien, en Apocalipsis 21:2 encontramos también esta figura donde se identifica a la ciudad como la novia, la esposa. Dice el versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que en el libro de Apocalipsis claramente nos muestra que la esposa, la que ha de ser desposada, la novia del Cordero, es la ciudad santa de Jerusalén y es la nueva Jerusalén. Lo vemos aquí en este versículo. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ir construyendo este mensaje a través del proceso de ir viendo lo que la Biblia nos dice. Entonces, es la ciudad santa. La Biblia muestra claramente que no es la iglesia, sino la ciudad santa de Jerusalén, la esposa del Cordero. El ángel se lo reveló a Juan y así debemos nosotros comprenderlo. En este sentido, al ir al mensaje de la hermana de Guay en el libro Cristo en su santuario, en la página 116, ella menciona, la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Entonces ya comenzamos a tener nosotros un concepto claro de lo que significa este matrimonio, esta boda del Cordero. Es el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital de su reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Entonces lo vemos nosotros en la palabra de Dios y también está claro en el mensaje de la hermana White, cuando señala que la esposa no es la iglesia, es la ciudad santa de Jerusalén. Entonces tengamos eso en cuenta porque esto es el mensaje profético y vamos a seguir avanzando. Entonces, otro detalle interesante, lo vuelvo a repetir, es que la boda, lo que representa el acto del matrimonio, la boda representa el momento de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Y la ciudad santa, Jerusalén, representa para él la capital de su reino, la capital de su reino. Ahora bien, ¿dónde y cómo se realiza esta boda o este matrimonio? ¿Dónde y cómo se realiza? Es importante que lo entendamos nosotros. Y ya entonces vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 9, encontramos lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Vean ustedes todas las características aquí en el libro de Daniel. Dentro de la visión que está viendo Daniel, ve un anciano de días. Las características son sorprendentes. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono donde estaba sentado era llama de fuego y el trono tenía ruedas, que también era fuego ardiente, que ya nos habla a nosotros del aspecto dinámico del trono de Dios, que no es un lugar estático. Cuando usted lo revisa en todas las escrituras, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, encuentra que el trono de Dios viene del norte y que tiene ruedas grandes y espantosas, como lo menciona Ezequiel, y que el trono se mueve y junto al trono hay una cantidad de seres vivientes que son serafines que se encuentran allí adorando al Señor y que tienen facetas, 4 caras como de buey, de león, de hombre y de águila, que también se ven en el trono de Dios en Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, ese trono extraordinario es el trono, evidentemente, del Padre Celestial. Ahora, este versículo, esta visión repentina que está en el versículo 9, es precedida por los versículos del 1 al 8, donde nos habla acerca de las bestias. Estas bestias que ya sabemos nosotros que representan estos reinos, estos imperios universales desde Babilonia hasta Roma pagana y Roma papal.
Y el versículo anterior nos da luz, diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos, y se refiere a los cuernos de la cuarta bestia, que son 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno de la pequeñez que va creciendo y que va dominando, nosotros lo hemos identificado como la Roma papal, que con su hegemonía habría de dominar el mundo. Y estos 3 cuernos que estaban dentro de los 10 y que fueron caídos, fueron arrancados de entre todos ellos, fueron estas tribus bárbaras que se oponían por doctrina y por fuerza a la hegemonía del papado, y que una vez que ellas fueron quitadas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, entonces a partir del año 538 comienza esa hegemonía por 1200 años de la Iglesia Católica. Entonces, ese reino peculiar, donde el cuerno era diferente porque hablaba grandes cosas y tenía gran poder, es lo que nos está demostrando aquí el versículo 8. Y una vez que ese reino está inmediatamente en la línea histórica, vemos nosotros, una vez que ese reino decae por la herida mortal que recibe, entonces aparece la visión celestial, donde se encuentra un anciano de días sentado sobre un trono de fuego, y las ruedas del mismo eran fuego ardiente. En el versículo 10 nos dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es evidente que al sentarse el Padre Celestial como juez ante una audiencia de millones y millares de millares, y se abren los libros, entonces es una escena de juicio, y es una escena de juicio que en la línea histórica que estamos viendo sucede después de la hegemonía del cuerno pequeño. Entonces, una vez que en 1792, 1797, cae este poder porque es suprimido por la Revolución Francesa, entonces vemos nosotros que en la historia profética sucede en el cielo un gran juicio. Este juicio, donde vemos que del trono de Dios sale un río de fuego, donde el lugar es tan inconmensurable que caben millares de millares y millones de millones, donde hay ángeles que asisten, donde se abren los libros. Por supuesto, es una escena celestial. Sucede después de que es herida de muerte esta bestia, y se abre entonces un juicio en el cielo. Ese juicio en el cielo nosotros lo conocemos como el juicio investigador. Entonces miren cómo el capítulo 7 nos va mostrando la línea de los eventos que suceden. ¿Cuándo sucede esta escena? Ahora bien, estamos nosotros ubicando la boda del Cordero y queremos saber qué es las bodas. Ya entendemos nosotros que la novia no es la iglesia, sino es la ciudad santa de Jerusalén, y que la boda representa el acto de recibir esa ciudad santa que es Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino de Cristo Jesús. Ser investido como Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces representa este acto de bodas. Pero cuando vamos a Daniel 7, lo que encontramos es una escena de juicio. Una escena de juicio. ¿Qué relación tiene este juicio celestial con las bodas? ¿Qué relación tiene? Es lo que nosotros vamos a ubicar a través de las Escrituras. Vemos entonces al anciano de días, que es evidentemente el Padre Celestial,
en su trono de fuego, los libros son abiertos, la asistencia de millones. Y vemos después en el versículo 13 esta escena extraordinaria dentro de la visión de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En un momento de esa escena celestial, donde están estos millares y millones de ángeles, se abre entonces el momento para que entre otro ser especial que es conocido como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es evidentemente el Señor Jesucristo, que lo hacen acercarse. El lugar es tan grande que dice las Escrituras que lo hacen acercarlo a él a través de una nube. Se encuentra entonces el Padre Celestial con el Hijo del Hombre. Es muy interesante saber que es el Hijo del Hombre porque es el representante de la humanidad. Va a ser presencia delante del Padre en nuestro nombre, en el nombre de todos aquellos que hemos confiado, que hemos colocado nuestra vida en las manos de nuestro hermano mayor que lleva nuestra naturaleza por la eternidad. O sea, Jesucristo se hizo hombre y con esto se hizo nuestro hermano mayor y es el Hijo del Hombre por la eternidad. Así que Él va delante del Padre Celestial en esta escena de juicio. Mantengamos en la mente, estamos buscando las bodas del Cordero. Y encontramos en el libro de Daniel 7 una escena de juicio donde se lleva delante del Padre Celestial que se ha sentado con los libros, se lleva al Hijo de Dios, se lleva también al Hijo del Hombre, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Y dice entonces el versículo siguiente al versículo 13 que acabamos de leer, que es el 14. En esa escena de juicio, en esa escena donde se abren los libros, en esa escena donde se sentó el Padre en su trono de fuego para juzgar, y los libros fueron abiertos, dice el versículo 14, y le fue dado al Señor Jesucristo, que fue llevado frente a él, y le fue dado al Señor Jesucristo tres cosas: dominio, gloria y en tercer lugar, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, es la adopción de su reino, que es eterno y que es todo el dominio. Por eso dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces encontramos que el acto del juicio coincide con el acto de recibir el reino, la gloria y el dominio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si las bodas, como lo señala la hermana White, representan el acto de recibir a la ciudad santa, que es la capital de su reino, y vemos esta escena aquí, tenemos que llegar a la conclusión que las bodas del Cordero y el juicio son el mismo evento. Quiere decir que el Señor Jesucristo recibe su reino a través del acto de un juicio que se realiza en el cielo. Y ya vamos a ver por qué es necesario hacer ese juicio para que Él pueda recibir su reino, su dominio, su gloria y su reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvan para todos los seres del universo este reino eterno. ¿Por qué? A través de un juicio Él recibe su esposa, que es la ciudad santa de Jerusalén, que es la capital de su reino eterno, el reino de todo el universo. Bueno, lo primero que debemos nosotros ver es quiénes son juzgados allí. Y esto nos va a ir dando luz para comprender este evento de las bodas. Daniel 7:22, más abajo, nos dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces encontramos que los que han de ser juzgados son los santos del Altísimo.
Y los santos del Altísimo son todos aquellos que han sido apartados para el Altísimo, los que han sido apartados por la salvación, por la redención. Quiere decir que usted y yo formamos parte, gloria a Dios y gracias a Dios, a los santos del Altísimo. Formamos parte. Y es que este juicio es un juicio en favor de los santos. La palabra allí, el juicio, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos, indica la expresión hebrea que es un juicio a favor. Por eso el Señor Jesucristo se presenta delante del Padre Celestial en nuestro nombre, a favor nuestro, a defender nuestra causa y a presentarse para que nosotros seamos dignos también de recibir junto al Señor Jesucristo su reino. Porque ese reino donde el Señor Jesucristo ha de reinar, esa capital del reino estará habitada por los santos del Altísimo. Y ya eso entonces nos comienza a nosotros a responder en nuestra mente que antes de poder llegar al juicio, antes de poder llegar al reino de los cielos, es necesario que se haga un juicio. ¿Por qué es necesario entonces? ¿Será que Dios no conoce el corazón y no conoce el fin desde el principio? Sí, sí lo hace. Pero acuérdense que en ese juicio, como vimos en algunos versículos atrás, cuando el juicio se da, asisten a él millares de millares y millones de millones. Quiere decir que en ese juicio están como testigos todos los seres creados no caídos, que han de ver el desenlace de este conflicto cósmico y que este juicio ha de determinar quiénes son los que alcanzaron la victoria por la sangre del Cordero para ser dignos de entrar en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, vemos dos versículos que nos pueden ayudar. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice que este juicio es en favor de los principados y las potestades en las regiones celestes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice el libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 10, hablando de la multiforme sabiduría de Dios, hablando de cómo su sabiduría es revelada en el universo, dice lo siguiente. Pongan atención a esto, que es un versículo clave dentro de este mensaje profético. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que el Señor ha elegido la iglesia como el medio para mostrar su multiforme sabiduría. Por eso dice las Escrituras que somos espectáculo, no solamente para el mundo, sino para todos los seres en el universo. Somos un libro abierto para ellos. Cuando se alcanzan las victorias en Cristo Jesús y se escriben en los libros del cielo y han de ser mostradas a los seres que nunca han caído, que comprenderán que como seres pecadores fuimos capaces de poder vencer por la sangre de Cristo, por su poder en nuestras vidas, glorificarán a Dios y la mentira de Satanás, pues, que cae por el piso, que dice que es imposible servir a Dios, que es imposible vivir de acuerdo a sus estatutos, sus mandamientos y su santa ley eterna. Entonces, el juicio es en favor de todos aquellos también seres que no nos conocen, que ellos habrán de ver tu vida, nuestra vida, la de todos los santos del Altísimo que son juzgados en ese juicio donde están presentes millones de millones y millares de millares. También en Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 15, nos declara claramente que en la ciudad santa no entrarán ni perros, ni hechiceros, ni fornicarios, ni idólatras, ni mentirosos. Por eso ese juicio se hace para determinar quiénes son los que han de entrar. Fíjense que este mensaje entonces es contundente porque es un mensaje que está expresado con una visión clara en la literatura del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el corazón del libro de Daniel, en el capítulo 7. Esa visión del juicio de Dios que es, como ya lo entendemos ahora,
las bodas del Cordero. Y es el acto de, a través de ese juicio, el Señor Jesucristo recibir el dominio, la gloria y el reino. La ciudad santa de Jerusalén, que es su reino, la capital de su reino universal. Es importante este tema, que es un tema que solo nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos claros. Por eso entendemos que a partir del martes 22 de octubre de 1844, el Señor Jesucristo entró, de acuerdo a lo que dice Daniel 7, en una nube al lugar santísimo para iniciar este juicio investigador, que es la última obra que hará el cielo en el santuario celestial para la redención de los hombres y en favor de su pueblo, los santos del Altísimo. ¿Qué haremos mientras las bodas se celebran en el cielo? Evidentemente no estamos. Las bodas comenzaron en 22 de octubre de 1844. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, hay una parábola profética que dio el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. Ya aquí hay una aplicación espiritual para la vida de los creyentes que estamos en este tiempo mientras se están haciendo las bodas del Cordero, porque ya debemos haberlo comprendido, estamos en las bodas del Cordero. No son las bodas occidentales, sino es la boda, la visión bíblica de las bodas, donde se espera que el novio venga de las bodas. Y fíjense ustedes que aquí lo muestra claramente. Estén ceñidos vuestros lomos. La Biblia muestra a través del apóstol Pedro que los lomos representan el entendimiento. ¿Ceñirlos con qué? Con la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios esté adherida a nuestra conciencia. Y vuestras lámparas encendidas. Que tengamos el poder de la presencia de Dios guiando nuestras vidas. El Espíritu Santo actuando. Aquí les dejo, ustedes deben seguir profundizando sobre esto. Y dice el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando ya llegue y llame le abran enseguida. Entendemos entonces cómo perfectamente las Escrituras nos muestra esta verdad contundente. Nosotros estamos esperando que el Señor Jesucristo venga de las bodas, que es ese juicio investigador que se está realizando actualmente en el cielo, donde se va a ver quiénes son los que han de entrar en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, es a través de esa experiencia que Él recibe su reino. En este momento, eso está pasando. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ya vuelve con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una verdad gloriosa la que estamos nosotros viendo acá a través de esta clase, y es importante que nosotros la asimilemos, la estudiemos, y les conmino a que lo prediquen y que lo enseñen, porque hay muchos hermanos que no están claros sobre esta verdad, que es una verdad que solo predica la Iglesia Adventista por la comprensión que Dios nos ha dado de la profecía. El versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, que es lo que debemos estar haciendo. De cierto os digo que se ceñirá, fíjense ustedes entonces, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Está hablando ahora de la cena de las bodas del Cordero. Nosotros no estamos en las bodas del Cordero, estamos aquí. Pero nosotros somos los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que dice las Escrituras, que nosotros iremos a la cena de la boda del Cordero. Entonces, esto rompe con toda esta idea que tienen los cristianos evangélicos en general, que el Señor Jesucristo viene y es su venida, su segunda venida es las bodas. No, las bodas se están realizando ahorita y nosotros somos los convidados a las bodas. Lo vemos en las parábolas de las bodas también, donde el Señor llama a los convidados que vengan a las bodas. Así que nuestra preparación como las vírgenes es tener el aceite, es tener el Espíritu Santo, porque en este momento estamos en las bodas, estamos en el momento más crítico de la historia, estamos viviendo sobre el cumplimiento de las bodas del Cordero, de ese juicio investigador, donde el Señor está recibiendo un reino a través del juicio que se está haciendo a los santos del Altísimo, que somos todos los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús. Por eso, claramente Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 nos dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un mensaje contundente
que está allí en el corazón de la profecía del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y que está en una relación directa con el mensaje de Apocalipsis en sus últimos capítulos. Por lo tanto, esto debemos asimilarlo y predicarlo y enseñarlo una y otra vez. Hay un versículo de esperanza para nosotros y es Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, porque cuando mostramos esto, mucha gente se pregunta, bueno, y si yo estoy pasando en este momento por el juicio, ¿y cómo voy yo a pasar por esta circunstancia? Y se sienten pecadores. Dice las Escrituras lo siguiente, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que está aquí es para que podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo está representándonos como nuestro abogado delante del Padre Celestial en ese juicio que comenzó el martes 22 de octubre de 1844, las bodas del Cordero. Y nosotros estamos esperando a que nuestro Señor regrese de las bodas para llevarnos a la cena de las bodas, donde se ceñirá, como dice Lucas 12:36, y nos servirá. En ese momento tú y yo no tendremos más nada que hacer sino dar gracias a Dios por su misericordia infinita, que nosotros siendo pecadores, el Señor nos salvó. Este es el mensaje de la boda del Cordero. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que esta experiencia primero la podamos asimilar espiritualmente y que podamos nosotros adherirla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia y que la prediquemos con poder porque forma parte del mensaje del tiempo presente. Quiere decir lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento. El juicio investigador, las bodas del Cordero a nuestro favor. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y misericordia, por este mensaje contundente, poderoso, que nos da esperanza al saber que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, nuestro hermano mayor, está delante de ti, oh Padre Santo, para ser nuestro garante, nuestro abogado, nuestro hermano mayor, y que muestra delante del Padre los méritos de su sangre en favor del perdón de nuestros pecados. Oh Señor, permite que este mensaje nos llene de esperanza cada vez que lo prediquemos y lo enseñemos, y que podamos, Señor, ser dignos de estar delante de tu presencia gracias a lo que está sucediendo en este momento, las bodas del Cordero. Permite que podamos llegar a la cena, Señor, y estar con todos los redimidos y verte y ver a nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes y que este mensaje pueda calar en sus corazones y por favor predíquenlo porque forma parte de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios les guarde, Dios les bendiga.